¿qué tal? Hola, hola, bienvenidos a su programa de Energía en Armonía. Como todos los viernes, 7 de la noche, es un placer tenerlos aquí en su casa de Mundo Holístico y Red Holística también. Y bueno, pues como todos los viernes, hemos estado compartiendo mucha información que les va a servir muchísimo precisamente para poder tener su energía en armonía. Y bueno, quienes no nos conocen, bueno, mi nombre es Blanca Pérez, soy psicoterapeuta y además tengo el Centro de Salud Consciente. Y bueno, pues también nos pueden seguir en nuestras redes, que es Blanca Pérez Oficial en YouTube, y en Instagram es blancaperez.oficial. Y bueno, pues hemos tenido una gran fortuna de que, bueno, pues hemos tenido unos programas buenísimos con mucha información, donde, bueno, pues hoy también tenemos una invitada que, bueno, pues nos ha concedido este tiempo en este momento para continuar con estos temas que de verdad son extraordinarios y que todos, ¿verdad? Debemos de conocer, tener muy presente. Y vamos a continuar hablando de tanatología. Y bueno, pues quiero comentarles que nuestra invitada, pues la licenciada Verónica Saldívar, ella es licenciada en Sociología y también en Tanatología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, y que además ella ha hecho charlas, talleres, y bueno, ha hecho una gran activismo también en la parte de dar a conocer y que las personas puedan experimentar lo que es recuperar su salud emocional a través de la tanatología. Y bueno, pues también ella es cofundadora del Centro de Tanatología Corazones Sabios. Y esas palabras, wow, juntitas son fenomenales, corazones sabios. Entonces, bueno, pues ella se describe a sí misma como un ser compasivo y que está más que nada entregada a ayudar a los demás a vivir una mejor experiencia en sus vidas. Y bueno, pues feliz año, bienvenida. Muchas gracias, hermosísima. Quiero compartir con ustedes aquí nuevamente, con todo el auditorio, con toda la gente hermosa que nos está siguiendo y que seguramente pues el día de hoy, como las charlas que hemos tenido, se van a llevar recursos y también mucho conocimiento acerca de lo que significa también estar en duelo y bueno, las etapas del duelo, que es el tema que tenemos el día de hoy. A mí me da un gusto enorme poder compartir el día de hoy con ustedes y pues traerles este tema, ¿no? Compartirles este tema desde la experiencia, tanto personal como profesional, y que es tan importante, y más hoy en día, con toda la situación que hemos estado viviendo. Una labor muy importante que nosotros hacemos los tanatólogos es tratar de que las personas sean más conscientes de la importancia de llevar un duelo sano. Es súper importante llevar un duelo sano, porque un duelo que es insano nos puede llevar a situaciones en la vida de verdad de mayores pérdidas. Entonces, si podemos nosotros también desde un duelo sano evitarnos esos dolores, pues qué mejor, ¿no? O sea, el dolor de la pérdida es de por sí ya algo muy fuerte y profundo para un ser humano, como para además pues a través de repente decisiones equivocadas, ¿no? Podemos caer en situaciones que nos llevan a perder otras cosas en la vida y valiosísimas, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues como una forma de aclaración, bueno, estos programas que hemos estado compartiendo no sustituye, ¿verdad?, un proceso terapéutico, sino que la intención es de que, bueno, puedas abrirte a conocer, a entender más qué es lo que estaría
favoreciéndote la tanatología en el proceso en el que estás viviendo. Y bueno, pues para eso están nuestras entrevistas anteriores y dale suscribir y me gusta también a nuestro canal en YouTube. Ahí vas a poder encontrar también los videos anteriores y bueno, para que no te pierdas nada, porque bueno, ya hablamos de lo que es tanatología, ¿verdad? También ya hablamos de qué son las pérdidas y que la significación tan importante que puede ser para cada quien y que eso es algo muy importante de considerar para poder abrirse a una posibilidad de vivir un duelo todavía mucho más sano. Y bueno, pues el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que va a complementar así fenomenal, porque ya estábamos esperando entonces cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces ya sé que sí, efectivamente sí viví una pérdida que sí significó de una manera muy importante y trascendental para mí, aunque los demás no haya sido, para los demás no haya sido así, pero para mí sí. Entonces, bueno, pues hoy estaríamos muy contentos de que nos puedas contar entonces cómo es esto de el duelo y esto que nos hablan de las fases, las etapas de los duelos. Claro, bueno, el duelo como tal se le considera como un proceso de adaptación a una nueva realidad en la que ya no está aquello que yo tenía antes, ¿no? Que puede ser un ser querido, pero que también puede ser un trabajo, que también puede ser algún proyecto que yo anhelaba mucho desarrollar y que pues no he podido desarrollar por diferentes situaciones y que representa para mí una pérdida significativa. También puede ser un animal de compañía, el fallecimiento de ¿no? Y yo tengo que adaptarme a esta nueva realidad en la que ya no está aquello que yo amaba o que quería, ¿no? Entonces tengo que vivir ese proceso de manera interna para reacomodar todo ese cúmulo de sentimientos y emociones que estoy teniendo, y voy a atravesar por diferentes momentos en ese proceso de duelo. Antes de continuar, fases. Pudiéramos estar claro. como dar esta como una gran verdad. Hay una pérdida, lo más probable es que sí haya un duelo. Sí, porque hay veces que podemos decir no, del duelo no, porque eso es solo cuando perdemos a alguien, pero sí, como mencionas, que es un trabajo, un empleo, un proyecto, un patrimonio, etcétera, entonces sí, lo más probable es que sí haya un duelo, ¿verdad? Sí, y muchas veces pueden ser incluso varios duelos, porque supongamos, ¿no? El caso de alguna persona que tuvo que emigrar, que se tuvo que ir de manera forzada de su lugar de origen y que deja atrás familia, amigos, todo un patrimonio tal vez que había construido por situaciones ajenas a su voluntad, y que se ve orillado a dejar su lugar de origen, con toda esa carga emocional, ¿no? De ya saber que no va a poder gozar, ¿no? De esos seres queridos que lo acompañaban en ese lugar. Incluso a veces hay fractura familiar y de pareja. Hay personas que al migrar pierden a la pareja, de verdad. Que se queda. O se queda, o Ajá. En el proceso de la migración se separan, porque no es sencillo. A veces la situación económica y social que viven los lleva a tal punto emocionalmente de ruptura, y se terminan separando, y viene otra pérdida más, ¿no? Entonces también considerar estas, porque a veces también como que lo vamos dejando sin atender, y de ahí la importancia de atendernos, como bien lo mencionaba Blanquita, nunca dejar de lado el que necesitas la ayuda de un profesional que te brinde soporte,
que te acompañe en todo ese proceso y te nutra también de herramientas para que tú puedas llevar lo mejor posible ese duelo, que sea lo más sano que sea posible. Y que si en ese momento no se pudo vivir el proceso, no dar por hecho que ya no es necesario, o sea, hacer lo posible. Si en ese momento no se pudo, por las circunstancias en las que haya estado la persona, tampoco significa que porque ya no lo estoy viviendo como justo en ese instante, no significa que ya pasó. Hay que tenerlo como nuestra lista de acciones para recuperar el bienestar, y que podría ser que si quienes nos escuchan hoy sintieran que sí, lo más probable es que postergaron o dejaron para después, pues un gran propósito, ¿verdad? Para este año, pues atiéndete emocionalmente, atiende este duelo, ¿verdad? Sí, claro. Y es que, bueno, de repente solemos dar por hecho, ¿no? Pues ya pasó, ¿no? Ya como que intentamos acallar esa voz que nos dice algo no está bien, no me siento del todo bien, pero pues lamentablemente como en la gran mayoría, tristemente, de los casos, pues no tenemos como inculcada esa educación, ¿no? Emocional desde casa. Y también en algunos casos tenemos ciertos prejuicios a pedir ayuda. Entonces eso evita que yo me acerque tal vez con un profesional, aunque yo sepa que algo no anda bien conmigo, que a lo mejor ese tema no está del todo cerrado, que lo tengo ahí latente. Y por eso es importante que tú te escuches a ti mismo, a ti misma, y que te acerques con un profesional. Y conocer un poquito más lo que es un duelo, y en parte también saber que hay muchos tipos de pérdidas, como lo comentábamos en la charla anterior, pues te ayuda a abrir todavía más el abanico de posibilidades que tú tienes de experimentación, ¿no? En la vida, porque todos vamos teniendo experiencias diversas. Entonces puedes decir, entonces lo que me está ocurriendo sí es en verdad un duelo y lo tengo que atender, y darle ese lugar y ese espacio en tu vida, y conocer un poquito más acerca de qué me va a ocurrir, porque justamente esta charla es para eso, saber qué me va a ocurrir, cuáles son esas fases, esos momentos por los que voy a atravesar. ¿Es normal que me esté pasando esto o no es normal? ¿Será que sí es parte de mi proceso de duelo o que no lo es, ¿no? Exactamente. Porque a veces podemos llegar a tener como la confusión, ¿no? Muy bien, entonces lo que nos vas a contar hoy, bueno, pues nos va a ayudar mucho a entender y a responder un poquito más esas preguntas, porque entonces, háblanos de esos momentos donde que pudiéramos identificar que de seguro sí estoy viviendo este duelo. ¿Cuáles son estos momentos? Pues son cinco fases o etapas, ¿no? Las que se tienen contempladas en el duelo, de acuerdo a, esto es de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, que era, en paz descanse, una psiquiatra suizo-estadounidense, y que empezó a trabajar mucho con el tema de la muerte y sobre todo del duelo. Ella marcó como estas cinco etapas, ¿no? Por las que vamos a atravesar en el proceso de duelo. La primera es la negación, ¿no? De entrada. Pues cuando llega la pérdida, lo primero que nos llega a pasar es negar, decir, esto no está pasando, no es posible, no puede ser, y nos negamos a ver la realidad, ¿no? Ok, como en el caso de que perdemos a un ser querido, es que no, es que ya todavía está. Algo así, porque sí he tenido, casos donde efectivamente siguen hablando como si estuviera presente, como que eso que el hecho de que ya no está no es algo que esté todavía muy, muy presente, muy aceptado. Entonces es la negación. La negación. O sea, al principio va a costar trabajo que la persona pues pueda ver la realidad como es.
que ese ser querido ya no está o que ya no va a volver, ¿no? Va a haber como esta sensación de que va a llegar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se trataba de un ser querido, puede ser que tengas la sensación de que va a llegar del trabajo y pues en realidad ya no va a volver, ¿no? O por ejemplo, también llega a pasar que por situaciones también de distinción de cada duelo, en algunas otras ocasiones podemos tener la sensación de que la persona pues está ahí, que sigue viva, que está ahí y no queremos ni que se mencione el hecho de que ya no está. O sea, va a ser para alguien muy doloroso, muy fuerte, que otra persona le diga, es que ya se murió. Y va a negarlo. Seguramente te lo va a decir en tu cara. No es cierto. No. Mi hijo sigue vivo. No, ¿cómo puedes decir eso? Y en un principio va a ser eso, porque es demoledor para alguien escuchar que pues su ser querido falleció. O también cuando un proyecto no se llevó a cabo y te dicen, no, es que pues ya no va a haber ese proyecto. Hay una negación interior que te dice, no, todavía se puede. E incluso en algunos casos puede ser que quieras prolongar un poquito más el tiempo de querer ver lo que en realidad es, ¿no? Como que quieres postergarlo. En ese momento no vas a querer hablar del tema, no vas a querer que te lo mencionen, ¿no? Y es normal, ¿no? Es normal que te pase eso, es parte de tu proceso de duelo. Esa sería como la primera fase, ¿no? La primera etapa. La siguiente etapa es también de lo más común que pasa. Cada persona es diferente, es importante también aclararlo, porque todos somos diferentes y todos vamos a atravesar de manera distinta por ese mismo proceso de duelo. Las etapas que en este momento yo les estoy compartiendo no son etapas que se lleven de una manera lineal, de A, B, C y así las voy recorriendo, no. Okay. No necesariamente cada persona es diferente. E incluso habrá fases que quizás a cierta persona no le toque experimentar tan fuerte, ¿no? O no la experimente. Como la negación. Sí, ya, negación. O sea, ya no me queda de otra, sé qué está pasando y bueno, me voy a las otras etapas. ¿Sí? Acepto que sí ya no está o ya se dio la pérdida, pero sí hemos encontrado patologías bastante fuertes donde actúan y viven una vida como si ese ser querido siguiera presente. Entonces esa etapa, pudiéramos decirlo, que se prolongó extremadamente. Claro. Y es que tiene mucho que ver con la historia de vida y el vínculo emocional que se tenía con esa persona o también con ese lugar, porque también lo comentamos, ¿no? El duelo, está el duelo migratorio. Entonces va a depender mucho de cada persona, de las circunstancias de cada uno, van a ser lo que marquen la diferencia. Y la siguiente etapa, después de la negación, es la ira. Va a haber mucho coraje, va a haber incluso sentimientos de resentimiento, o sea, fuerte por alguna situación que se haya vivido tal vez con ese ser querido. Va a detonar muchas veces la ira en una proyección de esta en los demás, en los seres queridos que te rodean. Puede ser que la persona llegue a depositar ese coraje y esa ira profunda en los otros, entonces que tenga actitudes en contra de los otros, ¿no? Muy bien. Entonces, tú que nos estás escuchando, pues igual si sientes, ¿verdad?, que has pasado por estos dos momentos donde has entrado en negación y te ha costado mucho trabajo aceptar y que además estarías quizás todavía en esta fase como de la ira. Coméntalo también, por favor, en los comentarios, compártenos tu experiencia. También un saludo a Caudi Celine, Ceci, hermosa, gracias porque siempre nos acompaña. Tenemos
nuestros acompañantes angelicales también en nuestras redes, así es que gracias por estar aquí en cada programa. Y bien, pues entonces compártanos si sí sientes que es posible que estemos en esa fase, ¿verdad? La fase de la ira. Y sí, hemos conocido gente que sigue enojada. Y es que lamentablemente hay personas que se quedan atrapadas en una etapa del duelo, y de las partes en las que se suelen quedar atrapados y llega a ser demasiado fuerte y destructivo, es la ira, porque podemos de verdad destruir vínculos con otras personas. Vínculos, patrimonios, sí, familias, familias. Pueden llegar a destruirlo todo. ¿Sí? Se fracturan completamente. Uno de los duelos más dolorosos es el duelo por pérdida de un hijo. Y tristemente, cuando estamos atravesando nuestro proceso de duelo y estamos en el momento de la ira, pues culpamos a los demás de lo que nos ocurre. Uno de los principales va a ser nuestra pareja. Contra él vamos de verdad a depositar todo el enojo, la frustración, el coraje, la angustia que estamos viviendo. Podemos llegar a ser muy hirientes con el otro, y como es una persona tan cercana emocionalmente a nosotros y con la que tenemos tanta confianza, pues es como más fácil que de repente nos lleguemos a desquitar con el otro, ¿no? Sí, y que ya nos ha aguantado nuestros excesos, y ya nos ha aguantado nuestro mal carácter o alguna otra situación, pues damos por hecho que podemos hacerlo. Entonces tendríamos que estar dándonos cuenta, ¿verdad?, de que estamos proyectando en él ese enojo, esa ira de esta fase. Muy bien, entonces pues son 5, llevamos 2, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería la siguiente? Vamos a suponer que ya bajó el enojo, ya no me siento tan enojada. ¿Qué pasa? La siguiente etapa que llega en nuestro proceso de duelo, pues es ya como que la negociación, ¿no? Empezamos ya como que a negociar, bueno, pensar, ¿será, no será que esto realmente ocurrió? Pero también en la negociación hay como esta fantasía de, ¿y si hubiera? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si no hubiera tomado tal o cual decisión, si no me hubiera ido, si no le hubiera dicho, ¿no? Sí, ¿por qué me quedé? ¿Por qué no fui con él? ¿Por qué, que yo debí? Fantaseamos con la idea de que esto no hubiera sucedido, de que yo hubiera podido tener el control de las cosas y evitarlo, ¿no? Cuando en realidad, pues, las cosas ya están, ¿no? Y son como son. Pero en esta etapa vamos a estar como tratando de buscar de alguna forma que las cosas fueran de otra manera. Excelente. Distinta. Okay. Entonces también si es importante la atención de un profesional, porque también yo me puedo quedar ahí, me puedo quedar y en cualquiera de estas fases, pero hay unas que llegan a ser como más dañinas, nocivas para nosotros, de quedarnos, quizás, ¿no? En el caso de la negociación, pues es quedarte como en la fantasía, ¿no? Uno de los, pues de los peligros que hay, ¿no? La siguiente, y vivir con eso y construir toda una vida alrededor de esa fantasía. Sí, fuertísimo, la verdad. Exacto, muy bien. Entonces, la siguiente etapa o fase por la que vamos a estar pasando, pues es ya la tristeza total, ¿no?
Cuando decimos por fin, ahora sí. Sí, ya me cayó el 20 completamente, decimos coloquialmente, de que las cosas son así, de que a lo mejor ya no voy a poder regresar a mi país y me voy a tener que quedar donde estoy, de que a lo mejor mi ser querido pues ya falleció y yo ya no puedo hacer nada, y más que pues empezar ahora a entrar en este proceso de tristeza también muy profunda, que incluso si no es tratada, sí se puede llegar a una situación de depresión en la que ya necesitemos de la atención no solamente del tanatólogo, sino ya de un médico psiquiatra para una valoración y atención médica, ¿no? Que es muy, muy necesario. Y en esta fase de la tristeza profunda, pues vamos a querer estar alejados de la gente, vamos incluso a veces a evitar a las personas, buscamos estar solos, sumergidos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, y es importante tratarnos porque ahí también hay un peligro, ¿no? Como lo mencionamos con la depresión, ¿no? Vamos a pasar después de esta tristeza profunda, ahora sí, a la aceptación, que es como la parte ya de conclusión de nuestro duelo, y a la parte en la que sería de verdad lo más sano llegar, ¿no? A la aceptación, a aceptar la realidad como es. Así es. Algo que nos llega a pasar es que para poder alcanzar la aceptación, yo en ese proceso me tengo que ir desprendiendo de muchas cosas, y una de las cosas que tengo que empezar en este proceso de duelo a aprender es justamente soltar. Y dice uno, ouch, no quiero soltar, sí. Porque hay muchas motivaciones para eso. De hecho, muchas de las personas que me comparten todos estos procesos me dicen, es que si suelto, entonces quiere decir que ya no lo quiero o ya no la quiero. Y están cuestionando que entonces sería dejar de amarlos si los suelto. Sí, es dolorosísimo, de verdad, pero muy frecuente lo que nos comenta Blanquita, porque sí. De pronto tenemos ideas equivocadas acerca de lo que es amar verdaderamente a alguien, y pensamos que el amor o la forma en la que podemos demostrar nuestro amor cuando nuestro ser querido fallece es llorar y tirarnos de verdad a la tristeza profunda, al aislamiento de hecho, y que de esta forma nosotros estamos demostrando que verdaderamente lo amamos, que en función de cuántas lágrimas derramemos, de cuántas cosas nos dejemos, porque también es abandonarnos a nosotros, estamos demostrándole a ese ser querido que verdaderamente lo amamos, cosa que está completamente equivocada, y que pues tiene que ver con un conjunto de ideas que se nos van inculcando desde que somos pequeños, ¿no? De que está mal que a lo mejor una persona en un velorio esté tranquila, ¿no? Que a lo mejor sí llore, pero que no esté desgarrada, ¿no? De pronto pensamos que si no está desgarrada por el dolor profundo, pues entonces no amaba a su ser querido. Y eso está completamente equivocado. En realidad es un concepto equivocado del amor el que tenemos, que no debe de estar basado en sufrir y sufrir y sufrir, sino que todo lo contrario, depende mucho de cómo nosotros hayamos podido mantener un vínculo con el otro, pero verdaderamente desde el amor y desde el querer de verdad lo mejor para el ser amado, y saber que amar es justamente querer estar bien, porque tú eras también el ser amado de ese otro ser amado que falleció. Entonces tu ser amado
lo que menos querría es que tú te estuvieras flagelando, que tú estuvieras infligiéndote dolor a ti, porque cuando nosotros amamos verdaderamente a alguien no le deseamos el dolor, no le deseamos el sufrimiento, sobre todo, sino todo lo contrario, queremos que el otro esté bien, queremos que el otro viva y sea feliz. Así es. Y si es lo que queremos, pues llorar y desgarrarme no necesariamente va a representar que verdaderamente lo quería. De hecho, en algunos casos, lo que llega a ocurrir mucho es que vamos guardándonos todo lo que le queríamos decir a ese ser querido, o hacer las paces con él si tuvimos algún problema en vida. Y como nos sentimos frustrados y dolidos por esas situaciones, muchas veces es que en el momento de la muerte y de ese ritual funerario, pues no, es ahí cuando sale todo ese dolor, toda esa tristeza de lo que yo en vida no pude solucionar con mi ser querido, más que porque verdaderamente lo amaba o porque eso fuera una evidencia de mi amor, ¿no? No es por eso, sino tiene que ver con otros dolores, ¿no? Que están ahí guardados y que a veces no les damos el espacio para ser expresados, ¿no? En su momento. Entonces, por eso les invito a todos los que nos están viendo ahorita, que en vida le digan de verdad las cosas a sus seres queridos. A todos sus seres queridos les digan lo que sienten, que busquen la manera de acercarse a ellos y de decirles todo lo que siempre han querido decirles y que no se han atrevido. Que se armen de valor, que se vayan preparando, que si necesitan llevar algún proceso terapéutico para poder llegar a ese momento, lo hagan. Porque de verdad que llega a ser muy doloroso cuando ese ser querido ya no está. Exactamente. Derribar todas esas barreras que nos separan y que son barreras mentales, porque tenemos a la persona a un lado, pero no nos estamos abriendo de corazón, ¿verdad? Y sí, tenía una gran emoción y un gran interés de que nos compartieras todos estos temas, porque algo que es muy común también es que luego no sabemos qué actitud tomar o cuál va a ser mi comportamiento, y si lloro y si no lloro, y si me ven tranquila o tranquilo, me van a decir que entonces no lo querías, o entonces no te importaba tanto, y ustedes díganme si o no hacemos eso. Lo vemos tranquilo, no, pues es que a lo mejor no lo quería, ¿no? Entonces no podemos hacer ya juicios de ese tipo, ¿verdad? De valor, porque el amor es algo diferente y a veces tampoco sabemos diferenciar lo que es el amor, porque entonces si me estoy recuperando de este duelo, entonces quiere decir que estoy dejando de amarlo o estoy dejando de amarla, y que entonces a lo mejor no la quería tanto, y si ya me estoy sintiendo bien, entonces no debería sentirme bien, porque se supone que perder a un ser querido es para toda la vida, o tenemos todo este tipo de creencias. Y además, creo que esto también es tema para otro programa, y te digo que no te vamos a soltar, pero esas promesas que hacemos. Ay, sí. Dios mío, romper con esas promesas, no solo que nosotros les hicimos, sino que las promesas que, por ejemplo, esa persona que se fue y te obligó a prometer. Entonces, ya sabes de qué estamos hablando. Claro. Sí, eso, y no llores por mí. Ahí está otro problema. Sí. ¿No? Ahora ya sabemos que podemos decirle, sí, me voy a ir, tengo una enfermedad terminal quizás, o este es mi momento de poder decirte, no sé, en nuestra última conversación clara, ¿no? Y decirte, ¿sabes qué? Puede que te va a doler mucho. Llóralo, mi vida. Llóralo, porque
Yo no te voy a decir que no llores, porque luego decimos, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien, y sí, y no vayas a llorar por mí. Y hasta hay canciones, digo, bueno, sí. de que no de hay verdad que sí. Es fuertísimo lo que nos comenta Blanca, porque sí, de pronto llegamos a prometer cosas también en los procesos de duelo a las personas. Entraría en eso de la negación. Sí. En la fase de la negación, ¿sientes que seríamos? Sí, podría tener vinculación ahí, pero también, fíjate, además de cuando al ser querido que se está yendo, le prometemos cosas o él nos hace que le prometamos cosas, también aguas, y esto lo vamos a ver también en otro programa, sí. Porque tristemente pasa mucho, no sabemos qué decir, ¿no? No sabemos qué decir cuando acompañamos a un ser querido. Entonces ahí también llegamos a hacer promesas que después no somos capaces de sostener. Así es. Y hacerle promesas a una persona que está doliente por la muerte, el fallecimiento de un ser querido o por algún tipo de pérdida, es demasiado delicado. Entonces por eso es la importancia de que conozcamos más a fondo de estos temas, para que tengamos cuidado acerca de lo que decimos, ¿no? Incluso también de cómo lo decimos, ¿no? De conocernos un poquito más, porque algo que les puedo yo compartir de verdad, es que este proceso de duelo que te toque vivir en este momento, te va a ayudar muchísimo si tú se lo permites. Te va a ayudar a conocerte mejor, a crecer como persona, como ser humano. Y también a que en algún momento tú puedas llegar a ser acompañante de alguien más que esté pasando por eso. Entonces va a ser de verdad súper importante cómo llevas tu duelo, que si en algún momento tú sientes que no estás avanzando en ese proceso de una manera sana, pues te acerques a un profesional, que también tengas en cuenta que como parte de estas 5 fases vas a atravesar por algo que se le conoce como el duelo del cuerpo, y que tu cuerpo también va a hablar acerca de lo que te está pasando internamente. De ahí la importancia de escucharnos y de decir, es que no está comiendo bien, no está durmiendo bien, tiene a lo mejor problemas como dolores de cabeza, como náuseas, incluso palpitaciones, pulsaciones en el pecho, una presión aquí en el pecho, en la garganta, porque ahí están las emociones tratando de aflorar, tratando de ser expresadas. Tenemos que canalizarlas, tenemos que expresarlas, tenemos que hablar, platicar. Busca a alguien con quien tú puedas hablar y que sepas que esa persona no te va a juzgar, que te va a dejar expresarte libremente. Entonces, eso es como una recomendación que yo les quiero dejar en esta charla. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues es una recomendación muy, muy valiosa. Tú tienes muchos años de experiencia y sabes, has podido ver ante tus ojos cómo la persona puede florecer ante una situación como esta, ¿no? Y que, como lo habíamos mencionado en otras entrevistas, en los otros programas, donde no estamos exentos de volver a pasar por un duelo, ¿sí? Si somos seres sociables, entonces, sociales, y que además podemos, nuestras familias muy grandes, aún así podemos enfrentarnos a una situación así. Y si hoy tenemos más conocimiento, más aprendizaje de cómo vivirlo, y saber que el hecho de decirlo alto y claro, me duele, y que ya no está, entonces no te hace débil, ¿no? Ni dejarías de ser todo aquello que esperan de ti, porque también eso es otro tema. Se supone que yo debo ser el fuerte o la fuerte, y igual para hacerlos
que cobren esa conciencia de que sí eres fuerte, pero no es esa fuerza que queremos. Queremos fortaleza en el interior. Y la fortaleza solo se da si vives el proceso y logras la aceptación. Y recuerdas cómo hay estos refranes por ahí, ¿no? Las abuelas que siempre hablan y dicen, ¿no? De que ya lo hemos escuchado todo, que todo aquello que no te mata te fortalece. Sí. Entonces, un duelo no te mata, pero te puede fortalecer, y esa fortaleza es la que queremos, una fortaleza sana. Sí, y es que además, bueno, pues, como bien lo dicen, es sabiduría popular, ¿no? Y es sabiduría que nace desde la experiencia de vida y que es compartida de generación en generación, y tiene un valor verdaderamente grande, ¿eh? Porque cuando nosotros hemos pasado por este proceso y por varios, porque vamos a atravesar por varios en la vida, y el que tú vayas aprendiendo de cada uno te va preparando también para aquellos que tal vez te toque vivir. Así es. Entonces, de ahí la importancia de darle el lugar a tus procesos de duelo, el espacio para poderlos vivir a profundidad, porque de pronto llegamos a decir, no pasa nada, o sea, yo ya estoy bien, eso ya pasó, ya sucedió, o de pronto llegamos a actuar como si nada, ¿no? A lo mejor no lo decimos con palabras, pero lo actuamos. Y ven que les comentaba un poquito acerca del duelo del cuerpo, pues una de las cosas que llegamos a tener como actitudes en ese duelo del cuerpo, pues llega a ser el no querer también estar con personas o evitar a la gente. Otra de las actitudes también que llegamos a presentar en el proceso de duelo es también ponernos a hacer demasiadas cosas. O de plano nos tiramos a la apatía total de no hacer nada, o nos vamos al extremo de querer hacer todo, y de repente dicen, no, es que ya está bien, mira, pues ya retomó el trabajo, o sea, sí, su esposa acaba de fallecer hace 3 días, pero él ya está trabajando, él ya está retomando su vida normal, o ella, ¿no? Porque puede tratarse de una mujer, de igual manera puede estar metida en un montón de actividades, y puede parecer ante los ojos de los demás que esa persona ya se recuperó. Así es. Pero ojo, ¿no? Hay que ponerle mucha atención. Si tienes un ser querido, un familiar que está pasando por un proceso de duelo y ves que se va quizás a la parte del aislamiento social y de la tristeza profunda y hasta caer en depresión, o si ves que está yéndose por el lado de demasiadas actividades que también pueden estar escondiendo un problema emocional importante y que tiene que ser atendido. Son foquitos que yo les dejo ahí, que son foquitos rojos para que ustedes pongan ojo en esas situaciones y traten de acercarles algo de ayuda a ese familiar que lo está requiriendo, o si ustedes se sienten identificados con esto, también busquen la ayuda de un profesional. Sí, es posible que hayas hecho eso, ¿verdad? Que hayan hecho eso. He conocido personas también que nos regresan no solo al trabajo, sino que entran a hacer otra licenciatura, entran y aparte entre el trabajo y otro proyecto y aparte una maestría, se saturan, se llenan y lo consideran como una estrategia interna de a lo mejor entre más ocupados estemos, y creo que por ahí hay nuestra misma cultura, ¿verdad? Esta cultura que tenemos hermosa que nos dice que ocúpate, a lo mejor te distrae. Hay que distraerse. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque, pues efectivamente es eso, es una distracción del proceso que deberías estar viviendo y sanando y dejando que fluya y aprendiendo, yendo a tus terapias, ¿no? Te estás distrayendo. Entonces sí tienen razón, es una distracción
y saturarse todas las actividades. Y también he conocido abuelas que de repente a todos los hijos le digan, no, tráeme al nieto, yo te lo cuido. Y de repente ya tiene el jardín de niños ahí en casa y dice, espérame, te acaba de ir tu esposo que estuvo contigo por 40 años. Sí. Y lo llenó de niños, entonces no pudo, ella dijo, no está bien, es que ahora ellos son mi motor, entonces sería que también estaríamos distrayéndonos de vivir el duelo, de vivir el proceso. Y como parte de estas etapas del duelo, eso puede formar parte de la primera etapa, de la negación. Entonces, por eso hay que estar muy atento a tanto si tienes un ser querido que esté viviendo por este proceso de duelo, como si tú lo estás viviendo, para que tú te observes a ti y digas, híjole, creo que estoy cayendo en esto. Creo que en realidad lo que tengo es un profundo miedo de vivir este proceso y no estoy pudiendo con esto. Y si verdaderamente tú sientes que te está costando mucho trabajo, pues busques ese apoyo, busques esa ayuda que te puede beneficiar muchísimo, te puede ayudar a que tú pases esa etapa, ¿no? Y continúes avanzando en ese proceso y lo concluyas verdaderamente, para que no de pronto llegamos a caer en tomar decisiones apresuradas, que para las que no estamos preparados, y que nos pueden llevar también a lastimarnos y lastimar a otras personas. Por ejemplo, rompes con una persona en una relación que estuviste durante mucho tiempo y al mes ya estás con otra persona. Entonces, imagínate lo que implica iniciar una nueva relación, involucrar también a otra persona que va a involucrarse emocionalmente contigo, y lo que después puede venir porque no estás preparado. Así es, exactamente. Entonces hay que darnos esa oportunidad, nos lo merecemos, es lo más humano y no significa nada, no significa que lo estás haciendo mal, lo estás haciendo débil, no, para nada, somos humanos y hay más tiempo que vida, así es que si estamos vivos, nos toca sanar esta parte. Y bueno, pues entonces me gustaría también que nos recordaras cómo nuestro precioso auditorio pudiera poder estar en contacto contigo, en donde estás. Claro que sí, Blanquita. Bueno, pues me pueden localizar a través de un mensaje en WhatsApp al 5523 250784, ahí me encuentran. Y también me pueden localizar a través de nuestra página de Facebook del Centro de Tanatología Corazones Sabios, Seres Infinitos. También por ahí me pueden mandar mensajito, nos podemos poner en contacto y pues acordamos una cita, una consulta para que te pueda atender. Excelente, muy bien, qué maravilla. Y bueno, pues igual te vamos a invitar a que nos sigas, por favor, acompañándonos, compartiéndonos de esta experiencia. Es un placer escucharte, la verdad que alguien que tiene toda esta experiencia, pero fíjate, no solo tienes la experiencia, tienes la sabiduría del conocimiento que cuentas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos apreciando aquí. De verdad, eres súper bienvenida y no te vamos a soltar. Ya tengo la cadenita por aquí, abajito. Ahorita te enganchamos. Entonces, me gustaría invitarte de nuevo. ¿Y qué tal si hablamos de esas promesas que no se pueden cumplir? Y que hay mucha gente ahí que está viviendo el enorme esfuerzo de querer cumplir esas promesas y están en un dilema tremendo. Entonces, síganos acompañándonos. Muchas gracias por estar aquí. Y igual, no dejen de seguirnos en nuestros canales. Y bueno, pues les vamos a ir dando también sorpresas. Este año también es un año poderoso. Fíjense que, por anticiparles algo, que bueno, esta simbología que tiene este año de ser el número 6, y para nosotros que trabajamos la parte del tarot y de este conocimiento
hermético, bueno, pues también nos dice que es un año de decisiones, pero son decisiones que tienen que estar basadas del amor. Ya no de acá arriba, es de acá adentro, ¿ok? Este es nuestro año de empezar a tomar decisiones basados en el amor, en nuestra intuición, en lo que es realmente verdadero en nuestro corazón. Entonces es un año fantástico, les vamos a dar todas las estrategias y herramientas para que puedan vivirlo al máximo, puedan sanar todo lo que sea necesario e importante en su vida y puedan tener su energía en armonía. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Blanquita. Ay, precioso. Gracias. Gracias a todos.